Amados hermanos y hermanas en Cristo, mi corazón aún palpita con la fuerza de aquella noche funesta. Soy el pastor Elías Montenegro, un siervo humilde del Altísimo, quien ha caminado por los senderos de la fe con una convicción inquebrantable, pero jamás estuve preparado para la revelación que el cielo me concedió. Fue una visión que desgarró el velo de la realidad, exponiendo verdades ocultas que muchos se niegan a contemplar. ¿Acaso han sentido el escalofrío de una advertencia divina, una que sacude el alma hasta lo más profundo? Comenten ahora mismo. ¿Qué significa para ustedes el discernimiento espiritual en estos tiempos finales? Era la medianoche y la congregación había partido, dejando el santuario en un silencio sepulcral, solo roto por el leve zumbido del aire acondicionado. Me encontraba arrodillado, inmerso en una oración ferviente, suplicando por la santidad de la Iglesia y por la salvación de las almas extraviadas. Mis ojos cerrados buscaban la luz celestial, anhelando la dulce presencia del Espíritu Santo. De pronto, un calor inusual comenzó a rodearme, no un calor reconfortante, sino uno sofocante, con un matiz azufroso que erizó cada vello de mi cuerpo. La atmósfera se volvió densa, pesada, como si el mismo aire se resistiera a ser respirado. Una negrura más profunda que la noche sin luna envolvió mi visión interior. Fue entonces cuando la escena se materializó ante mis ojos espirituales, una imagen tan vívida y perturbadora que mi aliento se detuvo en mi garganta. Observé con una claridad espantosa a aquel a quien muchos idolatran, al reconocido apóstol Cash Luna, no en el esplendor de sus templos, sino sumergido en un abismo ígneo. Las llamas, rojas y anaranjadas como el fuego del Tártaro, lamían su figura con una ferocidad inaudita. No era un fuego purificador, hermanos, sino uno que devoraba, que consumía sin piedad, un tormento indescifrable que emanaba de la misma esencia de la desobediencia. Su semblante, antes lleno de carisma, ahora reflejaba una agonía que traspasaba el alma. El hedor a carne quemada, aunque no físico, impregnaba mi percepción, y los gritos silenciosos de su desesperación resonaban en las profundidades de mi espíritu. Cada fibra de mi ser se estremeció al presenciar semejante condenación, una advertencia rotunda para todos aquellos que osan desviar el rebaño de Cristo. Y entonces, emergiendo de la misma penumbra que alimentaba aquellas flamas inextinguibles, una figura imponente y abominable se hizo presente. Era la encarnación de la maldad, el príncipe de las tinieblas, cuya sombra proyectaba un frío gélido sobre la escena de la destrucción. Su presencia era opresiva, irradiando un poder corruptor que helaba la sangre. Con una sonrisa sardónica que distorsionaba sus rasgos infernales, la entidad demoníaca se acercó a Cash Luna, quien, aunque envuelto en el suplicio, no podía escapar de su destino. La visión me reveló la terrible verdad. No era un castigo divino aislado, sino una consecuencia de pactos ocultos y alianzas impías. Lo que sucedió a continuación me dejó sin habla, un acontecimiento que ninguna mente humana podría concebir sin la intervención de lo sobrenatural. Satanás, con sus garras afiladas y un gesto de macabra autoridad, colocó una corona sobre la cabeza ardiente de Cash Luna. No era una diadema de gloria, sino un yelmo de infamia. Aquella corona, forjada en la oscuridad de los abismos, resplandecía con una luz putrefacta, emitiendo un fulgor rojizo que se fusionaba con las llamas. En ese instante, una voz gutural que provenía de las profundidades del mal tronó en mi espíritu. He aquí a mi siervo fiel, el profeta de mis engaños.
La revelación fue clara, tan nítida como las advertencias de nuestro Señor. Se me mostró que este hombre, a quien multitudes seguían con devoción ciega, no era más que un instrumento, un títere en las manos del adversario, un lobo vestido con piel de cordero, tal como las Escrituras nos alertan en Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mi corazón se llenó de un dolor inmenso por aquellos que han sido cautivados por su oratoria seductora, por sus milagros apócrifos y por su mensaje de prosperidad vacía. La Biblia es inequívoca al respecto. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. Esta visión no fue para mi condenación, sino para que yo fuera un pregonero, una voz que clamara en el desierto de la confusión. Es un llamado urgente al discernimiento, a no dejarse engañar por las apariencias, por los grandes escenarios o por las multitudes que aplauden, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, como nos advierte 2 Corintios 11:14. El Señor me mostró que las riquezas acumuladas, el poder mundano y la fama efímera son trampas mortales para aquellos que no se aferran a la verdadera doctrina. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo 6:10. La escena de las llamas y la coronación demoníaca no es una fantasía, hermanos. Es una representación simbólica de la caída espiritual, de la entrega de un alma a las maquinaciones del enemigo. Es un reflejo de la sentencia divina sobre aquellos que, con apariencia de piedad, niegan la eficacia de ella. Mi misión, desde aquella noche transformadora, ha sido advertir a cada alma sedienta de verdad. No podemos ser tibios en estos tiempos cruciales. Debemos examinar cada espíritu, cada mensaje, cada profecía, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, como nos exhorta 1 Juan 4:1. La Iglesia de Cristo debe despertar de su letargo, sacudirse el polvo de la complacencia y buscar la santidad en cada paso. La pureza doctrinal no es una opción, es una necesidad imperante para aquellos que anhelan la venida de nuestro Salvador. No podemos permanecer indiferentes ante las artimañas del enemigo que busca desviar a los escogidos. La oración constante y el estudio diligente de la palabra son nuestras armas más poderosas contra las huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes, como describe Efesios 6:12. Este testimonio no busca sembrar el miedo, sino encender la luz de la verdad en sus corazones. Es un llamado a la introspección, a la evaluación de sus propias convicciones y a la adhesión inquebrantable a las sagradas Escrituras, nuestra brújula infalible en la oscuridad. Recuerden las palabras de nuestro Señor. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. No por las palabras elocuentes, ni por las grandes obras que se atribuyen a sí mismos, sino por la esencia de su carácter, por su fidelidad a la verdad y por el amor genuino a Cristo y a su Iglesia. Permanezcamos firmes, hermanos. La batalla espiritual es real y el discernimiento es nuestra espada. Que esta revelación sirva para fortalecer su fe y para abrir sus ojos a las realidades invisibles que nos rodean. La venida del Señor está próxima y debemos estar preparados con nuestras lámparas encendidas y nuestros corazones purificados. La oscuridad de aquella visión, sin embargo, no eclipsó la luz de la esperanza que el Espíritu Santo infundió en mi ser.
comprendí que, aunque el enemigo se manifieste con gran poder en los últimos días, la victoria final pertenece a nuestro amado Jesús, el Cordero inmolado que venció al mundo y a sus artimañas. Mi alma, aunque consternada, se aferró a la promesa de su inminente regreso y la justicia divina. Aquel suceso marcó un antes y un después en mi ministerio. Mis prédicas adquirieron una urgencia renovada, un fuego consumidor por la verdad. Ya no podía tolerar la tibieza ni los evangelios diluidos que prometen prosperidad material a costa de la santidad y la obediencia. El verdadero evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, como declara Romanos 1:16. Las noches que siguieron a la visión estuvieron plagadas de sueños inquietantes, donde los rostros de aquellos engañados por las falsas doctrinas se presentaban con expresiones de angustia. Sentía el peso de la responsabilidad, la carga de ser un atalaya, una voz que debe sonar clara y sin vacilaciones ante el peligro inminente. Me sumergí aún más en las Escrituras, buscando confirmación y dirección divina. Descubrí pasajes que antes no había percibido con tanta intensidad, versículos que hablaban de la gran apostasía, de la seducción de espíritus engañadores y de doctrinas de demonios que se manifestarían en los tiempos postreros, tal como lo advierte 1 Timoteo 4:1. La iglesia que pastoreo comenzó a experimentar un avivamiento genuino, no de ritos vacíos o emociones pasajeras, sino de un profundo arrepentimiento y una búsqueda sincera de la presencia de Dios. Muchos que habían sido arrastrados por las corrientes del engaño empezaron a cuestionar y a retornar a la senda angosta del Evangelio verdadero. Testimonios impactantes surgieron de personas que habían invertido su fe y sus recursos en movimientos que prometían riquezas y sanidades instantáneas solo para encontrar vacío y desilusión. Sus corazones, antes ciegos, ahora se abrían a la luz de la palabra, reconociendo la sutil trampa de la codicia espiritual. El costo de esta verdad no fue menor. Enfrenté la crítica acerba de aquellos que preferían la comodidad de la mentira, de quienes me acusaban de fanatismo y de dividir el cuerpo de Cristo. Pero mi espíritu permanecía inquebrantable, pues sabía que la obediencia a Dios es superior a la aprobación humana, como Pedro afirmó en Hechos 5:29. Recibí amenazas veladas y calumnias, intentando silenciar mi voz. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde el linchamiento virtual procuraba desacreditar mi testimonio. Sin embargo, recordaba las palabras del Señor: Bienaventurados seréis cuando os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Mateo 5:11. A pesar de la adversidad, la convicción de la verdad ardía como un fuego inextinguible en mi interior. Comprendí que en estos últimos tiempos la confrontación entre la luz y las tinieblas sería más intensa que nunca, y que aquellos que se atrevan a proclamar la pureza del Evangelio serían blanco de ataques implacables. El Espíritu Santo me guió a enfatizar la importancia de la sana doctrina, no como una mera acumulación de conocimientos, sino como el fundamento inquebrantable sobre el cual se edifica una fe genuina. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, como nos enseña Hebreos 4:12. Puse especial énfasis en la vida de consagración, en la renuncia al yo y a las vanidades de este mundo, porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Tal como Jesús mismo nos advirtió en Mateo 16:26. La verdadera prosperidad radica en la riqueza espiritual
y la comunión con el Creador. Observé cómo el mensaje de la cruz, el verdadero poder de Dios, comenzaba a restaurar vidas y a sanar heridas profundas. Personas que vivían bajo el yugo de adicciones y opresiones espirituales encontraban libertad al rendirse al señorío de Cristo, no por un espectáculo, sino por la obra genuina del Espíritu. Los milagros de transformación, que no buscan el aplauso ni la fama, sino la gloria de Dios, se manifestaron de formas sutiles pero poderosas. Matrimonios restaurados, hijos regresando al hogar, corazones llenos de perdón y esperanza. Estos son los verdaderos frutos de un evangelio puro. El discernimiento se convirtió en una herramienta indispensable para nuestra congregación. Enseñé a los hermanos a probar cada mensaje, a no aceptar ciegamente cualquier nueva revelación que contradijera el canon de las Escrituras, pues el diablo mismo se transforma en ángel de luz para engañar. La urgencia del mensaje escatológico, la inminente venida del Señor, se impregnó en cada sermón, no para infundir temor, sino para inspirar una vida de santidad y de preparación constante. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24:42. Mi oración diaria se intensificó, clamando por la protección del rebaño y por el despertar de una iglesia adormecida. Pedía a Dios que abriera los ojos de aquellos que aún estaban cautivos en la oscuridad de las falsas doctrinas, para que la luz de su verdad los alcanzara. Sé que mi testimonio es una piedra de tropiezo para muchos y una locura para otros, pero para aquellos que están siendo salvos es el poder de Dios, tal como el apóstol Pablo nos recordó en 1 Corintios 1:18. No busco la aprobación humana, solo la divina. Mi llamado es a la perseverancia, a mantener la fe inmaculada en medio de la confusión que se propaga como una plaga. La fe que fue una vez dada a los santos, por la cual debemos contender ardientemente, como nos exhorta Judas 1:3. El camino del verdadero profeta y pastor nunca es fácil. Está lleno de espinas y pruebas, pero la recompensa es la aprobación de aquel que nos llamó. Y en esa esperanza, yo, Elías Montenegro, continúo mi peregrinaje, clamando la verdad hasta el último aliento. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo inunden sus corazones y los guíen en toda verdad, mientras esperamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Amén. Mi jornada de predicación se extendió más allá de las paredes de mi templo, llevándome a diferentes ciudades y pueblos, donde el clamor por la verdad se hacía eco en corazones hambrientos. Con cada paso, sentía la mano del Señor guiándome, fortaleciendo mi voz para que resonara en medio del estruendo de las falsas promesas. Observé con profunda tristeza cómo el engaño había arraigado en estratos diversos de la sociedad, seduciendo a intelectuales y a los más humildes por igual. La superficialidad de un evangelio sin cruz había cautivado a multitudes, prometiendo un camino fácil hacia la felicidad terrenal, despojando al cristianismo de su esencia sacrificial. El Espíritu me impulsó a profundizar en el estudio de las profecías apocalípticas, desentrañando los misterios que revelan el accionar del Anticristo y de sus precursores. Cada versículo cobraba una relevancia asombrosa, encajando como piezas de un rompecabezas divino que desvelaba el panorama de los últimos tiempos. No era mi intención infundir pánico, sino despertar a la Iglesia a una vigilancia consciente. La advertencia sobre los tiempos peligrosos, donde los hombres serían amadores de sí mismos y de los deleites en lugar de Dios, tal como describe 2 Timoteo 3:1-5,
se manifestaba con una claridad aterradora en el mundo que me rodeaba. Recuerdo un encuentro particular con un grupo de jóvenes que, desilusionados por la vacuidad de ciertas iglesias, habían abandonado la fe. Compartí mi testimonio y la revelación que recibí, y sus ojos, antes nublados por el escepticismo, comenzaron a vislumbrar la autenticidad del Evangelio. Fue un momento de profunda restauración. Les expliqué que la verdad no siempre es popular y que el camino de Cristo es estrecho y demandante, pero que la recompensa es eterna. No se trata de un espectáculo, sino de una relación íntima con el Creador, basada en la obediencia y en la búsqueda de la santidad. El fervor de esos jóvenes me recordó el celo de los primeros cristianos, quienes, a pesar de la persecución y el rechazo, mantuvieron su fe inquebrantable. Su pasión renovó mi propio espíritu, confirmando que la semilla de la verdad, aunque sembrada en terreno difícil, siempre produce fruto. La visión de Cash Luna en llamas, aunque una representación impactante, no era el fin de la revelación, sino el principio de una comprensión más profunda sobre la naturaleza del engaño espiritual. Entendí que el juicio comienza por la casa de Dios, como nos enseña 1 Pedro 4:17. Me di cuenta de que el enemigo no solo ataca desde fuera, sino que también infiltra sus doctrinas destructivas desde dentro, a través de aquellos que se autodenominan siervos de Dios, pero que en realidad son mercaderes de la fe, enriqueciéndose con las ovejas del Señor. La oración intercesora se volvió mi refugio y mi arma más potente. Clamaba por la protección divina para mis hermanos en la fe, para que no fueran arrastrados por las corrientes de apostasía que se propagan con tanta celeridad en estos días. El desafío de mantener la pureza doctrinal se intensificó con la proliferación de contenido engañoso en las plataformas digitales. Las revelaciones sensacionalistas y los mensajes sin fundamento bíblico competían por la atención, confundiendo a los incautos. Sentí el llamado a ser una voz de contención, a levantar un estandarte de la verdad en medio de la confusión. Mi compromiso no era con la popularidad, sino con la fidelidad a las Escrituras, sabiendo que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Efesios 6:12. Las pruebas continuaron, pero cada una de ellas fortalecía mi convicción. Recordaba las palabras del profeta Jeremías: «Hay en mi corazón como fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude». Jeremías 20:9. La verdad no podía ser silenciada. La Iglesia, mi amada Grey, se convirtió en un faro de esperanza en un mundo en tinieblas, un refugio para aquellos que buscaban la autenticidad del Evangelio. La comunión genuina, el amor fraternal y la búsqueda sincera de Dios eran evidentes en cada reunión. Vi a hermanos que habían sido heridos por el engaño encontrar sanidad y restauración al aferrarse a la palabra inmutable. Sus testimonios de liberación y transformación se sumaban a la evidencia de que el poder de Dios es real y que Él es fiel a sus promesas. Mi corazón se llena de gratitud al recordar los rostros de aquellos que a través de mi testimonio y el mensaje del Evangelio encontraron el verdadero camino. Saber que pude ser un instrumento en las manos del Maestro es mi mayor recompensa. La lucha contra las fuerzas de la oscuridad es incesante, pero la certeza de la victoria de Cristo me impulsa a seguir adelante. La trompeta del Señor sonará pronto, y debemos estar listos con nuestras vestiduras lavadas en la sangre del Cordero. Este llamado a la vigilancia y al discernimiento no es para infundir temor, sino para inspirar una vida de santidad y de preparación constante.
Que cada uno de nosotros examine su camino, asegurándose de estar firmemente cimentado en la roca que es Cristo. Mi misión continúa, impulsado por aquella visión, pero más aún por el amor a la verdad y a las almas. Porque el que perseverare hasta el fin, éste será salvo, como lo prometió nuestro Señor en Mateo 24:13. Así, con el corazón lleno de fe y la mirada fija en el autor y consumador de nuestra fe, sigo adelante, clamando la verdad hasta el último suspiro. Elías Montenegro, un siervo que ha visto y que no puede callar lo que ha sido revelado. Ainda hoje, la imagen de Cash Luna envuelto en aquellas llamas espectrales se proyecta en los recovecos de mi mente cada vez que escucho un sermón que desvía la mirada de Cristo. Es un recordatorio constante de la seriedad de la fe y de las consecuencias eternas para aquellos que tuercen el Evangelio. No es una imagen para el pánico, sino para la sobriedad. Desde aquella noche transformadora, mi oración por la Iglesia global se ha vuelto más intensa. Clamo a Dios para que despierte a sus siervos, para que los pastores y líderes no teman denunciar el error y para que el pueblo de Dios no sea arrastrado por cualquier viento de doctrina. Es un clamor por el discernimiento colectivo. He visto cómo el sensacionalismo se ha convertido en un veneno sutil, infiltrándose en los púlpitos y en las transmisiones televisivas. Las promesas de riquezas instantáneas y los milagros fabricados han opacado la verdadera esencia de la cruz, despojando al cristianismo de su poder redentor. La Biblia nos dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Un poder que transforma vidas, no que explota la fe. La tentación de suavizar el mensaje, de acomodarlo a los oídos modernos para ganar popularidad, es una batalla diaria para muchos. Pero el Señor me ha enseñado que la verdad es como una espada de doble filo, corta y discierne, y no puede ser comprometida. El Evangelio no es para complacer, sino para transformar. Mi vida personal también ha sido profundamente impactada. El lujo y las vanidades del mundo han perdido todo su atractivo. La única riqueza que anhelo es la comunión con el Padre y la certeza de que mi vida está agradando a aquel que me llamó. Mis posesiones son insignificantes comparadas con el tesoro de su presencia. Los ataques del adversario se intensificaron, buscando desanimarme y silenciar mi voz. Las artimañas del enemigo son muchas y van desde la calumnia hasta la presión económica, intentando doblegar la voluntad de aquellos que se atreven a desafiar sus fortalezas espirituales. Pero cada embate solo ha servido para fortalecer mi dependencia en el Altísimo. Como el salmista, puedo decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. Su fidelidad es mi escudo y mi fortaleza. La importancia de una comunidad de creyentes sólida, cimentada en la palabra y en la oración, se hizo evidente como nunca antes. Es en la unidad de los hermanos donde encontramos consuelo, apoyo y la fuerza para resistir las embestidas del mal. Hemos establecido grupos de estudio bíblico profundos, donde cada versículo es escudriñado con reverencia y con la ayuda del Espíritu Santo. La ignorancia de las Escrituras es la puerta de entrada a la decepción, y es nuestro deber cerrarla con la luz de la verdad. También he dedicado tiempo a formar a una nueva generación de líderes, jóvenes con corazones ardientes por Cristo y un compromiso inquebrantable con la sana doctrina. Ellos son la esperanza para el futuro de la Iglesia, la semilla que germinará en un campo de verdad. Les insto a no ser ingenuos, a no creer ciegamente en todo lo que escuchan.
Las apariencias pueden ser engañosas y el carisma personal no es una señal de aprobación divina. La prueba de la autenticidad está en la fidelidad a la palabra de Dios y en los frutos de justicia. El discernimiento no es un don exclusivo de unos pocos, sino un mandato para todos los creyentes. Debemos ser como los de Berea, que escudriñaban diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así, como se relata en Hechos 17:11. La Iglesia de Jesucristo está llamada a ser luz en medio de las tinieblas, una voz profética que no teme confrontar el error, sin importar cuán popular o influyente sea. Nuestra lealtad es a Cristo, no a los hombres o a sus imperios terrenales. El llamado a la santidad personal se ha vuelto el pilar de mi mensaje. No podemos pretender ser portadores de la verdad si nuestras vidas no reflejan la pureza que el Evangelio demanda. La santidad es el requisito indispensable para ver a Dios. Cada amanecer, elevo mis ojos al cielo, pidiendo al Señor que me use como un instrumento humilde en sus manos. Que mi vida sea un testimonio viviente de su gracia y de su poder, y que mi voz resuene hasta el último rincón donde aún haya almas perdidas. La paz que experimenté después de aquella visión, a pesar de su terror inicial, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz de saber que uno está en la voluntad de Dios, cumpliendo el propósito para el cual fue llamado, sin importar el costo. La inminencia del retorno de Cristo es mi mayor motivación. Vivo cada día con la expectativa de su venida, con la certeza de que pronto toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Mientras tanto, mi voz seguirá clamando, mi pluma seguirá escribiendo y mi corazón seguirá ardiendo por la verdad. Porque hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida, y ese es Jesucristo. Que este testimonio sirva como un faro para aquellos que navegan en las aguas turbulentas de este tiempo, que les impulse a buscar la verdad con pasión y a aferrarse a ella con todo su ser. Elías Montenegro, un simple siervo cuya mayor aspiración es escuchar un día: «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor». Mateo 25:23. La experiencia de aquella visión no solo me llevó a predicar con más fervor, sino que también agudizó mi sensibilidad hacia el sufrimiento humano, especialmente aquel provocado por el desengaño espiritual. Comprendí que detrás de cada falso profeta hay un rastro de almas heridas y recursos desperdiciados. Mi compasión por estas víctimas creció exponencialmente. Me propuse no solo denunciar el error, sino también ofrecer un camino de restauración para quienes habían sido defraudados. Implementamos programas de apoyo y consejería en la iglesia, brindando un espacio seguro para que las personas pudieran compartir sus experiencias y sanar sus heridas bajo la guía de la palabra de Dios. Fue conmovedor ver cómo muchos, después de años de haber invertido su fe y dinero en falsas promesas, encontraban consuelo y una verdadera esperanza al descubrir el Evangelio puro. Sus testimonios de liberación eran más poderosos que cualquier espectáculo. Mi familia, mi esposa y mis hijos fueron un pilar fundamental durante este período de intensa batalla espiritual. Sus oraciones y su apoyo incondicional me brindaron la fortaleza necesaria para enfrentar la oposición y las críticas que surgían constantemente. Entendí que el verdadero poder de Dios no se manifiesta en grandiosas exhibiciones o en fortunas acumuladas, sino en la transformación interna del corazón, en la capacidad de perdonar, de amar y de vivir en santidad. Ese es el milagro más grande.
La sabiduría para discernir entre lo genuino y lo falso no es algo que se obtiene de la noche a la mañana. Es el resultado de una vida de comunión constante con Dios, de un estudio diligente de sus escrituras y de una humildad para reconocer que solo Él tiene la verdad. Me preocupaba profundamente la superficialidad con la que muchos abordaban la fe, buscando atajos y soluciones rápidas para sus problemas, en lugar de una relación profunda y transformadora con Jesucristo. La fe verdadera exige entrega total. Recuerdo a una mujer que llegó a la iglesia, devastada y sin recursos, después de haber entregado todo su patrimonio a un profeta que le prometió una sanidad milagrosa que nunca llegó. Su desesperación era palpable, pero la gracia de Dios la alcanzó. Poco a poco, con el amor y el apoyo de la comunidad, esta mujer comenzó a sanar, no solo emocionalmente, sino también espiritualmente. Encontró en Cristo la verdadera sanidad y una paz que el dinero o las falsas promesas nunca pudieron ofrecerle. Estos casos, repetidos en diferentes formas, solo confirmaban la urgencia de mi llamado. La visión de las llamas y la corona infernal de Cash Luna era una metáfora brutal, pero necesaria, de la realidad espiritual que enfrentamos. La persecución, aunque dolorosa, se convirtió en una señal de que estábamos en el camino correcto. Porque si persiguieron a Cristo, también perseguirían a sus seguidores, como Él mismo nos advirtió en Juan 15:20. Mi enfoque se centró en la edificación de los creyentes, en equiparlos con la armadura de Dios para que pudieran resistir los ataques del maligno y permanecer firmes en la fe, sin importar las circunstancias externas. Aprecié cada desafío como una oportunidad para crecer en la fe y para experimentar de manera más profunda la fidelidad de Dios. Él nunca me abandonó, ni siquiera en los momentos de mayor incertidumbre. La certeza de que la verdad prevalecerá al final es mi ancla. Las mentiras pueden prosperar por un tiempo, pero la luz siempre disipa la oscuridad. La justicia divina es ineludible. Ahora, al mirar hacia atrás, mi corazón se llena de una gratitud inmensa por la gracia de Dios que me ha sostenido. La visión no fue una carga, sino un privilegio, una asignación sagrada para un tiempo como este. Mi voz, aunque a veces cansada, sigue levantándose para advertir, para consolar y para guiar. Mientras haya un aliento de vida en mí, proclamaré el Evangelio sin diluir, el que salva y libera verdaderamente. Sé que no estoy solo en esta lucha. Hay muchos siervos fieles de Dios en todo el mundo, pastores y creyentes que, como yo, han elegido la verdad por encima de la popularidad y el reconocimiento terrenal. La inminencia del rapto de la Iglesia y la segunda venida de Cristo son realidades que me impulsan a vivir con un sentido de urgencia y a proclamar el Evangelio con mayor denuedo. No hay tiempo que perder. Que mi vida sea un eco de aquella advertencia celestial y que cada palabra mía apunte siempre a la cruz de Cristo, el único camino a la vida eterna, la única esperanza en un mundo convulso. Que Dios me conceda la gracia de ser fiel hasta el final, de correr la carrera con perseverancia y de guardar la fe para que un día pueda escuchar las palabras: «Ven, bendito de mi Padre». Mateo 25:34. La carga de aquella revelación, aunque pesada, ha sido una bendición disfrazada. Me ha purificado, despojándome de cualquier vestigio de ambición personal y enfocando mi mirada únicamente en la gloria de mi Señor. El temor al hombre se ha desvanecido, suplantado por un santo temor reverencial ante la majestad de Dios. Cada día que transcurre, siento con mayor intensidad
la urgencia de mi misión. El reloj profético avanza sin pausa y la necesidad de una iglesia vigilante y pura se vuelve más apremiante. Los signos de los tiempos son inequívocos para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para escuchar la voz del Espíritu. He tenido el privilegio de ver cómo el mensaje de la cruz, despojado de adornos y de sensacionalismo, penetra los corazones más endurecidos. La sencillez del Evangelio, que muchos desprecian, es en realidad su mayor poder, capaz de transformar lo irremediable. Mi ministerio se ha volcado hacia la enseñanza profunda de la escatología, no con el fin de generar especulaciones, sino para que la Iglesia comprenda los tiempos en que vive y se prepare para el encuentro con su Salvador. La ignorancia de las profecías bíblicas deja a muchos vulnerables al engaño. La oposición no ha cesado. De hecho, en ocasiones parece recrudecerse. Las voces que descalifican mi testimonio son cada vez más ruidosas, pero la paz que Dios me da supera cualquier turbulencia. Sé que no peleo contra carne y sangre, sino contra potestades de las tinieblas. En estos años he visto surgir a otros siervos fieles que, como yo, han recibido la visión de la urgencia profética. Nos hemos unido en oración y propósito, formando una red de resistencia contra la apostasía que se extiende por el mundo. No estoy solo en esta batalla. La palabra de Dios es mi alimento diario, mi fortaleza y mi consuelo. Cada mañana me sumerjo en sus páginas, buscando dirección y sabiduría para guiar al rebaño que el Señor me ha encomendado. Sin ella, sería como un barco a la deriva en un mar embravecido. He aprendido que la verdadera prosperidad no se mide en bienes materiales o en el tamaño de una congregación, sino en la profundidad de la relación con Cristo y en la obediencia a sus mandamientos. Esa es la riqueza que perdura por la eternidad. El gozo del Señor es mi fortaleza, incluso en medio de las pruebas más arduas. Saber que estoy cumpliendo su voluntad me llena de una alegría que el mundo no puede dar, ni tampoco quitar. Su gracia es suficiente para cada día. Sigo visitando comunidades, compartiendo mi historia y el mensaje de discernimiento, no para buscar reconocimiento, sino para sembrar semillas de verdad en terrenos fértiles. El Espíritu Santo prepara los corazones para recibir el mensaje. La visión de Cash Luna en llamas sigue siendo un faro, no para señalar a un hombre, sino para iluminar una realidad espiritual más amplia, la de los peligros de la falsa enseñanza y la idolatría del éxito humano en el contexto de la fe. Mi llamado es claro: ser una voz que despierte conciencias, que desafíe la complacencia y que exhorte a la Iglesia a volver a sus primeros principios, a la pureza del Evangelio de Jesucristo, sin aditivos ni compromisos. La fe no es ciega, es una convicción profunda basada en la evidencia de la palabra de Dios y en el testimonio del Espíritu. Es un discernimiento que nos permite distinguir la voz del buen pastor de la de los mercenarios. A menudo me preguntan si tengo miedo, y respondo con la certeza de las Escrituras: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 27:1. La fidelidad de Dios ha sido mi roca inmovible. Él ha provisto en cada necesidad, ha abierto puertas y ha cerrado otras, siempre guiando mi camino con su mano poderosa y soberana. Mi testimonio no es una historia de perfección, sino de la gracia redentora de Dios. Soy un hombre imperfecto, usado por un Dios perfecto para un propósito eterno. A Él sea toda la gloria.
La recompensa de saber que he sido fiel a la verdad, sin importar las consecuencias, es mi mayor consuelo. No hay tesoro terrenal comparable a la aprobación de mi Señor y Salvador. Sigo orando por aquellos que, como Cash Luna, han extraviado el camino, para que el Señor les conceda el arrepentimiento y la oportunidad de volver a la senda de la verdad antes de que sea demasiado tarde. La noche se acerca y con ella la manifestación gloriosa de nuestro Señor. Hasta entonces, Elías Montenegro, un simple siervo, seguirá predicando, amonestando y edificando a la Iglesia con la unción y la dirección del Espíritu Santo. Mi vida es una ofrenda, un vaso dispuesto para ser usado por el Maestro. Que mi voz sea un eco fiel de la suya, clamando la verdad hasta el último instante por la gloria de su inigualable nombre. Los años han transcurrido desde aquella revelación impactante y con ellos la confirmación de que la visión no era un mero sueño febril, sino una advertencia profética para el cuerpo de Cristo. La proliferación de falsos maestros y evangelios diluidos ha alcanzado niveles sin precedentes, validando cada detalle de aquella noche. Mi compromiso con la verdad ha sido probado una y otra vez, a través de la burla, la difamación y el ostracismo por parte de aquellos que prefieren la comodidad del engaño. Pero cada ataque solo ha reafirmado mi convicción de que estoy en el sendero correcto, el estrecho y difícil camino que lleva a la vida eterna. He presenciado el dolor de familias desintegradas por la codicia de líderes que explotan la fe y la desilusión de creyentes que, tras invertir sus escasos recursos en promesas vacías, quedan en la ruina, tanto material como espiritual. Estas historias me impulsan a seguir clamando. La unción del Espíritu Santo ha sido mi constante compañera, otorgándome la fuerza y la sabiduría para discernir entre el trigo y la cizaña. Su voz, suave pero poderosa, me guía en cada sermón y en cada decisión ministerial. Él es mi verdadero consejero. La visión de Cash Luna en llamas se ha grabado a fuego en mi espíritu, no como un espectáculo mórbido, sino como un recordatorio sombrío de que el juicio de Dios comienza por su casa. Es una advertencia que sigue resonando con una claridad escalofriante. Mis prédicas han evolucionado, profundizando en la esencia de la santidad, la verdadera adoración y la necesidad imperante de un arrepentimiento genuino. El mensaje ya no se centra solo en la denuncia, sino en la construcción de una fe robusta y resiliente. He descubierto que la verdadera autoridad espiritual no reside en los títulos eclesiásticos ni en la riqueza material, sino en la obediencia radical a la palabra de Dios y en una vida de humilde servicio, sacrificada por amor al Señor y a su Iglesia. El Señor me ha permitido ver frutos maravillosos de este ministerio, almas rescatadas del engaño, vidas transformadas por el poder del Evangelio puro y congregaciones que han vuelto a la sencillez y la profundidad de la fe original. La oposición no ha logrado apagar mi voz. Al contrario, me ha impulsado a buscar plataformas más amplias para proclamar la verdad. Las redes sociales, que antes eran un campo de batalla para la calumnia, ahora se han convertido en un megáfono para la sana doctrina. Cada mensaje compartido, cada estudio bíblico publicado y cada testimonio emitido se siembra con la oración ferviente de que alcance corazones sedientos de una verdad que no compromete, que no negocia y que no defrauda. La oración intercesora se ha vuelto mi respirar. Clamo sin cesar por la protección de los creyentes, por el despertar de los líderes dormidos y por la salvación de aquellos que aún están cautivos en las garras del engaño espiritual.
La Biblia es mi mapa, mi brújula y mi espada. En sus páginas encuentro la sabiduría para cada desafío, la consuelo en cada tribulación y la autoridad para desenmascarar las obras de las tinieblas. Es la roca inquebrantable de mi fe. Reafirmo mi convicción de que la Iglesia de Cristo no es un edificio ni una institución, sino un cuerpo vivo de creyentes, llamados a ser luz y sal en un mundo cada vez más oscuro y corrompido. Su influencia radica en su pureza y fidelidad. Los testimonios de aquellos que han sido liberados del yugo de la falsa prosperidad y de las doctrinas de demonios son mi mayor recompensa. Ver sus rostros llenos de paz y de una esperanza genuina es más valioso que cualquier riqueza terrenal. La inminencia del retorno de Cristo es el motor que impulsa cada uno de mis pasos. No hay tiempo para la tibieza ni para el estancamiento. Debemos vivir con un sentido de urgencia, preparándonos para encontrarnos con nuestro Señor. La experiencia con la visión de Cash Luna no fue un final, sino un comienzo. Fue el punto de inflexión que me lanzó a una batalla espiritual más profunda, una que ha revelado tanto la maldad del enemigo como la supremacía de Dios. Mi corazón arde con un fuego inextinguible por la verdad. No puedo callar lo que he visto y lo que el Espíritu me ha revelado. Sería una traición a mi llamado y a la confianza que Dios ha depositado en mí. La responsabilidad de ser un atalaya en estos tiempos finales es inmensa. Es un privilegio y una carga, pero confío en que aquel que me llamó me capacitará para llevarla hasta el último aliento. Así, con la mirada fija en el cielo y los pies firmes en la palabra, Elías Montenegro continúa su peregrinaje, clamando a viva voz el Evangelio de salvación, el que verdaderamente libera y transforma. Que el nombre del Señor sea glorificado en todo y que su reino venga sobre la tierra para que la justicia y la verdad prevalezcan por encima de todo engaño y de toda mentira. Amén. El peso de los años no ha disminuido la nitidez de aquella visión. Al contrario, cada arruga en mi rostro es un testamento de la fidelidad de Dios en medio de la contienda espiritual. La escena de Cash Luna en llamas sigue siendo una advertencia viviente, una constante que me impulsa a mantener la integridad del Evangelio. He aprendido que la verdadera fortaleza de un siervo de Dios no reside en su elocuencia o en el tamaño de su plataforma, sino en su absoluta dependencia del Espíritu Santo y en su inquebrantable adhesión a la verdad bíblica. La humildad es la armadura más potente. El Señor me ha permitido ver cómo su palabra, una vez predicada con autoridad y pureza, se convierte en un fuego que consume la cizaña y purifica el corazón de los creyentes. Es un poder que trasciende cualquier método humano o técnica de persuasión. Las persecuciones y los ataques, que en un principio me desanimaron, ahora los veo como sellos de aprobación divina. Porque es en la aflicción donde la fe es probada y refinada, como el oro en el crisol, y es ahí donde la gloria de Dios se manifiesta con mayor esplendor. Mi corazón se llena de gratitud al recordar los rostros de aquellos a quienes el Señor ha rescatado de las garras del engaño a través de este ministerio. Cada vida transformada es un trofeo de la gracia divina, un testimonio viviente del poder redentor de Cristo. La sabiduría que he adquirido no proviene de libros o seminarios únicamente, sino de horas incontables de oración, de rodillas quebrantadas ante el trono de la gracia, clamando por dirección en un mundo de creciente confusión. Es una sabiduría que viene de lo alto. He visto cómo el enemigo, en su desesperación, intensifica sus ataques, utilizando nuevas estrategias y disfrazándose de nuevas formas
para seducir a los incautos, pero el discernimiento del Espíritu Santo siempre revela sus artimañas y las expone a la luz. La Iglesia, mi amada Grey, se ha convertido en un oasis de verdad y santidad, en un desierto de apostasía. Es un remanente fiel que se aferra a las promesas de Dios y que espera con anhelo el retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Sigo visitando congregaciones y comunidades, compartiendo mi testimonio no para sembrar miedo, sino para encender la llama de la pasión por la verdad y para equipar a los creyentes con las herramientas necesarias para resistir el engaño. La urgencia del mensaje profético resuena en cada fibra de mi ser. Los días son malos y el tiempo es corto. Debemos aprovechar cada oportunidad para proclamar el Evangelio de arrepentimiento y salvación, porque no sabemos cuándo vendrá el Señor. La visión de Cash Luna ardiendo no fue un final, sino un punto de partida. Fue la chispa que encendió un fuego en mi alma, un fuego que me impulsa a ser un centinela incansable en los muros de la fe, alertando a cada hermano. He comprendido que la batalla espiritual es real y constante, pero que la victoria ya fue asegurada en la cruz del Calvario. Nuestra parte es permanecer firmes, resistiendo al diablo con la autoridad que Cristo nos ha dado. Mi compromiso es con la verdad pura, sin adulteraciones ni concesiones. Prefiero la impopularidad con la verdad que la aclamación con la mentira. Mi lealtad es al Rey de Reyes y Señor de Señores, no a las tendencias efímeras. La paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, ha sido mi ancla en medio de las tormentas. Es una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de estar en la voluntad de Dios. Sigo orando fervientemente por los que están siendo engañados, incluyendo a aquellos que, como Cash Luna, han sido usados como instrumentos del enemigo. Mi deseo es que la luz de Cristo los alcance antes de que sea demasiado tarde. La responsabilidad de ser un atalaya, de tocar la trompeta y advertir al pueblo es una carga bendita. Sé que si no advierto, su sangre será demandada de mi mano. Por eso no puedo callar. Cada mañana, al levantarme, reafirmo mi pacto con Dios, ser un vaso disponible, sin reservas ni condiciones, para ser usado en sus propósitos eternos. Mi vida le pertenece enteramente a Él. La sabiduría para navegar estos tiempos de confusión no es humana, sino divina. Es un don del Espíritu que me permite discernir entre la voz del pastor y la voz de los extraños que intentan desviar al rebaño. Así, con la mirada fija en el autor y consumador de mi fe, sigo adelante. Mi voz puede envejecer, mis fuerzas pueden menguar, pero la verdad que proclamo es eterna y permanecerá para siempre. Que mi vida sea un testimonio viviente de la fidelidad de Dios y que cada paso que doy me acerque más a la meta celestial, donde espero escuchar de labios de mi Señor: bien hecho, siervo bueno y fiel. Los años, como ríos caudalosos, continúan fluyendo, y con ellos la confirmación de que la visión profética que recibí no era un eco del pasado, sino un anuncio constante para los días que vivimos. La cizaña se mezcla cada vez más con el trigo, y la labor de discernimiento se torna crucial para la subsistencia espiritual de la Iglesia. Mi voz, aunque marcada por el tiempo y la batalla, no ha perdido su firmeza. Cada palabra que pronuncio en el púlpito es un reflejo de la urgencia que siento en mi espíritu, un llamado a la pureza y a la fidelidad inquebrantable a las Escrituras. No hay tiempo para medias tintas. He visto cómo la verdad, cuando es proclamada sin temor ni compromiso,
opera milagros invisibles en los corazones. No son los grandes eventos o las sanidades espectaculares las que verdaderamente edifican, sino la transformación silenciosa del alma que se rinde a la soberanía de Cristo. Las cicatrices de las batallas espirituales son un testimonio de la fidelidad de Dios. Cada herida causada por la calumnia o el rechazo ha sido vendada por su gracia, y cada momento de debilidad ha sido transformado en una oportunidad para que su poder se perfeccione. Mi gratitud se desborda al ver a la nueva generación de líderes que el Señor ha levantado en nuestra congregación. Jóvenes con un corazón genuino por Dios, dispuestos a pagar el precio de la verdad y a enfrentar la oposición con valentía y convicción. Ellos son el futuro de la Iglesia. La comunión con otros siervos de Dios que comparten la misma visión y el mismo celo por la verdad se ha convertido en un bálsamo para mi alma. En la unidad de propósito encontramos la fuerza para resistir las embestidas del adversario y para mantenernos firmes en la sana doctrina. La oración se ha intensificado, convirtiéndose en el aire que respiro. Clamo por la Iglesia global, para que el Espíritu Santo la despierte de su letargo y la equipe con el discernimiento necesario para identificar y rechazar las falsas enseñanzas que se infiltran como lobos rapaces. La visión de Cash Luna en las llamas sigue siendo una imagen grabada en mi mente, no por odio o condenación hacia una persona, sino como un símbolo viviente de las terribles consecuencias para aquellos que, teniendo luz, eligen la oscuridad del engaño. Es una lección sombría, pero necesaria. He aprendido que la verdadera prosperidad no reside en las arcas llenas, sino en un espíritu rico en fe, esperanza y amor. Es la riqueza de una vida que se entrega por completo a Cristo, sin reservas ni condiciones, buscando solo su aprobación. Mi mensaje se ha vuelto más específico, detallando las tácticas del enemigo y exponiendo las raíces de la apostasía que se ha gestado en el seno de la propia Iglesia. La ignorancia espiritual es un terreno fértil para la siembra del error. La Biblia es mi constitución, mi código de conducta y mi única fuente de verdad inmutable. En ella encuentro las respuestas para cada dilema, la guía para cada paso y la fortaleza para permanecer inamovible en medio de la tempestad. He sido testigo de milagros de restauración que van más allá de lo físico, matrimonios al borde del colapso que han sido reconstruidos, hijos rebeldes que han regresado al hogar y corazones llenos de amargura que han sido transformados por el perdón. La certeza de que estoy cumpliendo la voluntad de Dios me da una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. No importa lo que digan o hagan los hombres, mi mirada está fija en aquel que me llamó y que es fiel a sus promesas. Sigo visitando lugares remotos, llevando el mensaje de la cruz a comunidades que han sido olvidadas o que han caído presa de falsas doctrinas. La necesidad espiritual es inmensa y el tiempo es escaso. La urgencia del fin de los tiempos es palpable. Los eventos globales se alinean con las profecías bíblicas y la venida de nuestro Señor está más cerca que nunca. Debemos estar preparados con nuestras lámparas encendidas. Mi corazón se regocija al ver cómo la semilla de la verdad, una vez sembrada, germina y produce frutos de arrepentimiento, santidad y un amor genuino por Cristo y por el prójimo. Esa es la verdadera victoria. La persecución, lejos de amedrentarme, solo ha fortalecido mi resolución. Sigo adelante con la convicción de que el que está conmigo es más poderoso que los que están contra mí. Mi fe
se ha forjado en el crisol de la adversidad. Cada día, al levantarme, reafirmo mi compromiso de ser una atalaya fiel, una voz que no silenciará la verdad, por más incómoda que ésta sea. Mi deber es advertir y guiar a las ovejas del Señor. Así, con los ojos fijos en la gloria venidera, Elías Montenegro, un siervo de Jesucristo, continúa su caminar. Mi anhelo es perseverar hasta el final, llevando la antorcha de la verdad sin que la apague el viento del engaño. Que mi vida sea un eco de la voz de Cristo y que mi testimonio inspire a otros a buscar la pureza del Evangelio y a vivir en total dependencia del Espíritu Santo para la gloria de Dios.